yo quiero agradecerles a ustedes, a la universidad. Quiero felicitar al grupo de estudiantes de posgrado de maestría por este evento, y bueno, pues los felicito, repito, por ello, y quiero empezar para no comernos más el tiempo. El trabajo que yo les voy a presentar el día de hoy, en efecto, aparece en su programa como Textualidades de Poetas Mayas en Guatemala, Identidad y Resistencia, pero mientras que yo cuando lo fui haciendo el trabajo que envié a ustedes, a Eduardo, le quedó género, etnicidad y resistencia en la poesía de las escritoras mayas de Guatemala. Al final de cuentas es lo mismo. Esta conferencia introduce a una tradición escritural femenina de poetas mayas nacidas entre 1953 y 1953 y 1980, que empiezan a publicar a partir de 1986. Maya Cook inicia esta tradición con poemas que aparecen en revistas en ese año, 1986, y Calixta Gabriel Jiquín es la primera que publica un libro en 1996. El conjunto de las poetas han sido recuperadas por la crítica literaria desde inicios del siglo XXI. Han sido recuperadas en antologías de poesía maya, en antologías sobre escritura femenina, en estudios críticos que las incluyen y en ensayos en revistas especializadas. Cabe destacar aquí el esfuerzo que hizo Emilio del Valle Escalante y su obra Uk'uskaj Uk'us Ulu, antología de poesía maya guatemalteca contemporánea en el año 2010. Aquí él reúne 15 poetas, 6 son mujeres. Los poetas que fueron antologados aquí pertenecen a 6 comunidades mayas: Cachiquel, Quiché, Popti, Quechí, Cajancal y Texujutil. Ahí ustedes, los que hablen lengua, pues discúlpenme por la pronunciación. Pero bueno, otras críticas literarias, mujeres que han realizado también recuperación, son Magda Zavala, Seidi Araya, Nicole Caso, Luz Méndez de la Vega, Rosana Estrada, Gisela López, Aida Toledo, Juan Fernando Cifuentes, Maya Cumisma, Marlene Calvo Oviedo, Lucrecia Méndez de Penedo y Ann Sittig. Entonces, a partir de estos críticos anteriores, se logró integrar un listado de 29 autoras mayas que en su producción discursiva inscriben las preocupaciones de una propuesta política, étnica y sexuada. Las poetas son Marilena Nijnik Sac Chumil, Adela Delgado Pop, Maya Choc, Rosa Chávez Juárez, Calixta Gabriel Jiquín, Angélica María Macario Ventura, Valentina López Argueta, Lucrecia Jiménez García Durán y otras más, hasta completar 10 de las que bueno, esas son las 29, pero de estas 29 no se logró identificar producción poética, solamente se logró identificar producción de 10 autoras. Y lo que pudimos ver a través de estas 10 autoras es que para ellas la poesía es el poder de sanación, que brinda a las heridas en la identidad una salida, las cura, provocadas, esa identidad fragmentada, provocada por la enajenación de la conciencia al encontrarse insertas en una sociedad, la guatemalteca, en calidad de otredad. Esta poesía nombra la expropiación, discriminación, violencia y desolación. Un despertar de la conciencia que lleva consigo ese grito de dolor ante el espejo que la razón occidental les brinda para mirarse y recrearse. La poesía representa el medio para pensarse desde la propia subjetividad y visión del mundo maya. En ese sentido, la poesía ostenta el valor de la utopía porque brinda la fuerza y el valor para atreverse a la libertad, al deseo de protagonizar la propia historia y la de la sociedad como mujeres y como integrantes de la etnia. Abriga pues la esperanza del cambio, puesto que es una poesía que se da
en el nivel de una lucha por apropiarse de los bienes simbólicos para el fortalecimiento de esa identidad étnica. Una revolución simbólica entre la razón occidental y la cosmogonía maya. Esta lucha simbólica la están sosteniendo principalmente mujeres poetas, en las que muestran una resistencia en dos niveles de marginalidad: marginalidad por etnia y marginalidad por género. Las autoras, además de su compromiso pues con la etnia, expresan un compromiso con las mujeres. También en este compromiso construyen un linaje femenino que establece esa herencia de resistencia, que se transmite por una relación de matrilinealidad, abuelas, madres e hijas, y entre mujeres que construyen el camino de la rebeldía y desafío para descolonizar el pensamiento y las estructuras que construyen a las mayas y a los mayas como otra edad. Para fines de esta presentación, solamente voy a recuperar obra de Calixta Gabriel Jiquín como pionera de la poesía indígena de Guatemala. Amaya Q y a Rosa Chávez también, porque además de que aquí se incluye una selección de su poesía, se incluyen fragmentos de entrevistas que realizamos en la ciudad de Guatemala en julio del 2014, a Ida Toledo, que se encuentra entre las personas que están escuchando, y una servidora. Entonces, bueno, antes de empezar, quiero señalarles para las personas que estén interesadas que esta es una síntesis de un trabajo que ya envié a Eduardo para su publicación. Y además es una síntesis de un libro que publicamos en el 2015, Aida Toledo y yo misma. Este libro, al final de esta presentación, les voy a dar un link desde el cual lo van a poder descargar en de la editorial de la universidad. Pedí autorización a la editora para que se hiciera una descarga gratuita desde ahí. Pero por si alguna causa o razón no se pudiese hacer la descarga gratuita, de todas maneras yo, en cuanto abra la universidad y tenga la posibilidad, les enviaría el libro en PDF, pero primero intenten hacerlo desde ese link, porque es importante que la editorial vea cómo se está moviendo este libro. Bueno, empezamos con Calixta Gabriel Jiquín. Ella es una maya cachiquel. Ella nació en 1956. Como les decía, es la primera autora que publica un libro. Se llama Hueso de la Tierra en 1996. Posteriormente, escribe un libro bilingüe que se llama Tejiendo los sucesos en el tiempo, Weaving Events in Time, en el año 2012, y también escribe obras de ensayo. Ella empieza utilizando, o en varias de su obra, utiliza el seudónimo, un seudónimo como Cali Domitila Canek, trabajadora social con maestría en desarrollo. Estuvo en exilio como consecuencia de la guerra interna de Guatemala. Ella estuvo en Nuevo México y en California entre 1981 y 1988. La escritura tiene para Calixta la finalidad política de escribir una historia del pueblo maya que recupere su valor como sujetos sociales, desde la propia cosmogonía, rompiendo con las visiones estereotipadas occidentales que los despojan de la capacidad para nombrarse y reflexionar sobre sí mismos. Esa mirada en calidad de otra edad conduce a la legitimación de la explotación, la discriminación y la exclusión social. Este es el sentido del poema, escribiendo que frente al dolor, el hambre, el racismo y la discriminación, ofrece sus tradiciones culturales y la poesía como bienes simbólicos para sanar las heridas y como parte de su participación activa en las sociedades y su historia de resistencia. Les comparto este poema escribiendo. Con sangre voy a escribir la historia del pueblo maya en Guatemala. El sufrimiento del pueblo en la miseria. Con poesía redacto la frialdad de la injusticia, el racismo y la discriminación. Mi pueblo con hambre, la miseria y el dolor. Hoy alzo mi canto al cielo, canto que es la voz del pueblo. Los turistas reconocen solo la pantalla de los países, violan los valores culturales, explotando nuestros trajes y pisotean nuestra dignidad, contribuyendo a la explotación y discriminación, exclusión social.
Los investigadores usan al indígena para sus investigaciones. Estudian al ser humano como espécimen reliquia de la historia. Desconocen nuestra filosofía, nuestra cultura e ignoran nuestras tradiciones. Hoy, con poesía, sello la vida, que todos somos seres humanos sobre la faz de la tierra. Otro poema, de hecho ya tiene una amplia producción, pero para este caso solamente voy a compartir dos. Arrancará nuestras vidas. Este es un poema esperanzador, porque a pesar del dolor que expresa por las diferentes pérdidas, como son la violación de los derechos de los pueblos mayas, la expropiación de sus territorios y propiedades, las incontables muertes, los huérfanos, las viudas, los exilios forzados y la tortura, pues este poema afirma el valor y la resistencia del pueblo maya, alumbra el camino hacia la utopía, porque esa semilla e ideales sigan germinando regados con la sangre de su pueblo. Lo comparto. Arrancarán nuestras vidas, nos despojarán de nuestras casas, violarán nuestros derechos, pero no nos vencerán. Las semillas brotadas del espíritu de nuestro pueblo no morirá. Arrancarán nuestros corazones, torturarán nuestros cuerpos, pero no acabarán con las nuevas generaciones y serán ellos el futuro del pueblo maya. Muchos somos, muchos refugiados, muchos quedamos huérfanos, muchas quedamos viudas y muchos vivimos peregrinando con la esperanza, llorando por el martirio. Nuestros ideales sigan germinando, buscando nuevos roles hacia nuevos horizontes que iluminarán nuestras vidas. No podrán acabar con nosotros, somos muchos. Somos un pueblo, estamos unidos para seguir adelante, unidos en la visión, unidos en nuestras luchas. La sangre derramada de nuestros hermanos nos alimenta, nos fortalece, nos compromete a seguir adelante, confirma en nosotros el carácter de un pueblo en comunidad. Nuestra segunda autora es Maya Kuchok, ella es Maya Quechí, ella nació en 1968, nació en la ciudad de Guatemala, es educadora popular y comunicadora alternativa. Sus primeros poemas fueron publicados en la revista de la Escuela de Música de Proyección Folclórica Latinoamericana en 1986. En 1990 en la revista Noticias de Guatemala bajo el seudónimo Nicté del Valle. Participó en los talleres de poesía de la Universidad de San Carlos dirigidos por el escritor Marco Antonio Flores. Y como producto de la última edición del taller, el escritor promovió la publicación de Novísimos en 1997, donde recoge los libros de 5 poetas representativos, entre ellos Maya, la única mujer y la única indígena. A partir de esta publicación es reconocida como una de las poetas de Guatemala, una voz novedosa que expresa la sensibilidad de las mujeres y el mestizaje cultural. Otras publicaciones son, además de Poemaya, dentro del libro Novísimo, La Rueda en el 2002, Recorrido en el 2005. Sus poemas forman parte de diversas antologías publicadas en Canadá, Estados Unidos, Brasil y Guatemala. Ella señala que su participación en los talleres de Marco Antonio Flores fue fundamental en su formación como poeta, y en su vocación para escribir. En la entrevista que le hicimos a Maya, ella señala que en ese grupo es que se fue ganando el respeto, no por ser indígena, sino por su trabajo poético. Y que ahí no existía esa parte a la que ella ya estaba acostumbrada, porque toda la vida interfería el tema de ser maya. Esa otra parte, pues, es precisamente la discriminación. En el poema Poesía de lo propio expresa esa enajenación que producen las visiones tradicionales de la identidad femenina como seres pasivos, asexuados y limitado al ámbito de la reproducción. Se niega al sometimiento en ambos sentidos, como maya y como mujer, y ofrece nuevas metáforas que fortalecen su estima como mujer maya. Se encuentran elementos que apuntan a la desconstrucción de sí misma como otra edad en el amor y el acercamiento con las otras mujeres de su misma piel, voz, cuerpo y lenguas. Y aquí también establece una genealogía femenina y una herencia de resistencia que se transmite de las madres a las hijas. Y cito: nací mujer, predestinada al llanto. Desde siempre bebí palabras sumergidas en sueños. En mis 2 países hubo muros que aún quiero derribar. Botar piedras de siglos no es fácil,
para 4 niñas de 5 años. En mis 2 países aprendí, a amar a las de mi piel, de mi voz, de mi cuerpo y de mis lenguas. Y continúa el poema, pero esa es la parte que quiero rescatar aquí. La genealogía personal y el proceso de mestizaje incluye en Maya a un abuelo de sangre negra, del que ha recibido también una herencia de resistencia. Llama la atención que en el poema Razones, los varones se han ido dejando solas a las mujeres. Son ellas las que han sacado a flote a la familia. El dolor, la rabia y la rebeldía son parte de esa herencia. Y cito el poema Razones. Si la memoria no me falla, hay en mi árbol genealógico una madre abatida por trabajo, hambre, abandono. Algún hermano desterrado por padecer cierta lepra moderna. Una hija sobreviviendo a un padre ausente. Más allá, hay 2 abuelas, cuyas bisabuelas parieron frutos híbridos, quienes a su vez parieron otras frutas, poblando siglo tras siglo este paraíso violado. Del otro lado del océano, llegó un abuelo, cuyo abuelo cruzó la puerta de los esclavos en la isla de Gorée. De ellos heredé la terquedad del ritmo, aun cuando el espíritu agonice. El poema sigue, pero esta es la parte que rescato. El poema Rabia muestra el racismo en Guatemala y el rechazo de la cultura ladina a las raíces indígenas y negras que constituyen el mestizaje, junto con la supuesta pureza de la raíz española. Señala también la violencia de la conquista y sentimientos ambivalentes, odio, amor, debido a esa fragmentación de la identidad en relación con el poema Maya señala, en la entrevista que le hicimos. En La Rueda hay un poema en el que vuelvo a lo panfletario, rabia. Pero con esta rabia se ha hecho famoso el poema, se ha hecho famosísimo. Ese poema es del 98, yo se lo mandé a mis amigos. Miren, muchachos, escribí esto porque estoy rabiosa. Ese es un poema casi de primera intención, no está trabajado. Yo creo que es una cuestión tanto de ser maya como de asumirlo e identificarme como tal. Identificarme como tal. Eso es después del 98. Igual, al asumirme como feminista es a partir del año 2000. Y cito el poema Rabia. Te aterras, Guatemala, y te das vergüenza, Guatemala. Te da miedo verte al espejo y ver tu viejo rostro adolescente, agrietado, herido, morenísimamente hermoso. Te horrorizas al saberte híbrida y te lavas la cara. Tus ojos y tu boca aparecen indios. Te ves los rizos y una parte de ti vibra, tropical y negra. Tu única certeza es este nombre que te niega y califica. Te da vergüenza saberte violada, saberte hija del dominio y del ultraje, Guatemala, y caminas inconclusa, desgarrada, amándote, guate, odiándote, mala. Maya Q rechaza también las visiones estereotipadas occidentales que construyen a la mujer maya como un otro designado a partir de un imaginario ladino. De manera contradiscursiva, representa un intento por autodefinirse, buscando las palabras que la nombren y la permitan reflexionar sobre sí desde el centro del discurso. Un fragmento. No soy la versión femenina de ícono alguno, ni soy el personaje mítico creado en la imaginación de algún poeta. Tampoco soy rostro de postal para vender al turismo, que quede claro. No soy muñequita ancestral de barro, revivida por el soplo divino de intelectuales postmodernos. Esa rebeldía e irreverencia ante las visiones del mundo derivadas de la razón occidental la lleva a reivindicarse como bruja en varios de sus poemas, influencia del feminismo, y a subvertir las imágenes religiosas desde la teología feminista, para ofrecer una nueva génesis en el poema Historia. Se erige como diosa, como mesías, desafiando las supuestas verdades masculinas y oponiendo una cosmovisión del mundo indígena a la occidental. Nunca he sido santa, pero sigo siendo virgen.
Un día de tantos, el Altísimo te envió, te hincaste frente a mí, sacaste la estola y el hábito, me ordenaste reverenda y sacerdotisa. Mi entrenamiento fue precario. Primero un estudiante tan rebelde como Kristen se acercaba a mí para rebatir la estúpida versión de la ciencia ante el fenómeno de la concepción. Luego, sabias mujeres desfilaban ante un tribunal de machos, descuartizándole su tesis solo con arrancar hojitas de las orillas de los caminos. Fui su cómplice y, descubriendo la verdad, Dios es mujer, curandera y madre. Finalmente, venís vos y me confesás tu pecado, haciéndome sentir la ungida, la nueva Mesías. He sido elevada a la categoría de pastora y ha sido vos mi seminario y mi escuela de teología. Sin embargo, la poesía de Maya ofrece una salida al conflicto entre la razón occidental y la indígena, entre esa ambigüedad de estar atrapada en esa doble visión del mundo en condiciones de marginalidad. Reivindica el valor y el papel de las mujeres en esa resistencia a lo largo de 500 años, lucha en la que construyen cada día un capullo presto a florecer. Y precisamente así es como empieza, como lo tengo que sostener en la mano, es como empieza el poema. Somos un capullo presto a florecer, una fuerza blanca que conquista poco a poco. Somos el recinto del conflicto nacido en la llegada del extraño hace 5 siglos. Somos mano, somos brecha, somos fuerza y somos vida. Y aquí nos encontramos en la división del camino. Unas vamos encontrando, otras avanzando, las más seguimos bajo la sombra detrás de la prisión. Pero somos flores, semilla, árbol, somos frutos, somos camino y somos llegada en la nueva germinación. Y el camino será uno porque somos piedra, somos paso, pie firme. Somos el mañana humano, pronto a descubrir. Somos la mujer que intenta construir. Y en esa construcción del presente y el futuro, la poeta señala la frecuente ausencia, como ya antes dijimos, de los varones. Ella dice que son las mujeres las que han tenido la responsabilidad de sostener y educar a las generaciones nuevas. Son las tías, las primas, las abuelas, etcétera. Son ellas las que han educado a las nuevas generaciones, las que han estado a cargo de la reproducción y sobrevivencia de la cultura, las que resisten, subvierten y enseñan a las hijas e hijos. La escritura de Maya es profundamente feminista. Un rasgo fundamental de su escritura es el visibilizar la participación de las mujeres mayas en la sociedad, su resistencia a someterse y ese empeño y terquedad en la construcción de la utopía. En los poemas también está esa sensualidad del cuerpo femenino, rasgo característico de la escritura de mujeres. Un ejemplo de ello es el poema Pobrecita yo, escrito en negativo con ironía. La propia Maya Q en la entrevista señala: yo creo que allí hay dos cosas. Una, el no decir las cosas abiertamente. Es una estrategia lingüística consciente. Ese jugar con la ironía, con el sarcasmo, es también una especie de denuncia. A mí me ha costado mucho hablar abiertamente sin caer en un lenguaje totalmente abierto que más parece un lenguaje descriptivo que está ahorita como muy en boga. Es un lenguaje muy descriptivo de la sensualidad, del erotismo. A mí no termina de convencerme. Me ha costado muchísimo llegar a tener una relación como más plena con el cuerpo, más plena y más consciente, porque yo creo que me ha costado mucho como juntar todo. Y es que en esencia somos cuerpo. Pero como que se sobrevalora el pensamiento y el sentimiento de las mujeres, pero el cuerpo se subvalora totalmente, se desvaloriza totalmente y solo se ve de una manera muy funcional y operativa para lo que sirve. El cuerpo sirve para la producción y para la reproducción. A mí me ha costado muchísimo, muchísimo. Ya reflexionando eso, yo creo que por ahí es el poema Pobrecita yo. A mí me gusta mucho. Y también a la gente cuando lo leo, porque también está eso. Yo casi no lo leo públicamente, solo cuando es un público de mujeres. Y les comparto el poema. Pobrecita yo. Me compadezco de mi incapacidad por elegir el odio, la venganza o las armas. Mi pobre y desalmado corazón
prefirió la risa, la música y el gozo. Me compadezco de mi falta de agallas para continuar siendo víctima, del llanto, del desprecio macho, de la injuria y el abandono, de mis pobrecitas manos que no conocieron el calor de la sartén, del fuego, del leño ardiente, que no fueron calcinadas por el cloro, el detergente y los ácidos domésticos, de mis pobres piececitos que caminaron calzados, que no tuvieron callos ni ampollas, de mi estómago, que no padeció hambres, solo calambres de risa, de mis atormentadas piernas que no han conocido escaladas sin aire o embarrancamientos inclinados. Pobre vagina mía, que conociste tan solo un parto en tu vida. Condenada vagina, también conociste el gozo, la ternura y la ricura de unas manos ardientes y por ello serás condenada. Ay, mis pobres pechos, pobrecitos, porque únicamente amamantaron una cría. Esos también serán condenados por no resistirse al placer de manos y lenguas llenas de locura. Bueno, pues este es el poema. La poesía de Maya es de corte político, de crítica social. Corresponde a la creación de una persona que ha asimilado plenamente el lenguaje artístico occidental. Es dueña de una formación clásica en el teatro, en el canto e incluso en la escritura. Ha absorbido una cultura clásica para posteriormente desconstruirla desde el centro mismo del discurso, penetrándolo, recorriéndolo y ubicando las posibles fisuras para subvertirlo. Y continuamos con Rosa Chávez Juárez. Ella es maya quiché cachiquel. Ella pertenece a estas dos etnias y nació en 1980. Ella es poeta, gestora y actriz y gestora cultural. Ella forma parte del colectivo de arte y literatura Folio 114, es integrante del colectivo Caja Lúdica, es fundadora del grupo de mujeres Canela Fina. Ha publicado varios poemarios, Casa Solitaria, Piedra, Los dos corazones de Elena Kane, El corazón de piedra y Quitapenas. Ella es incluida en publicaciones impresas y digitales en Guatemala, Nicaragua, Colombia, México, Chile y Venezuela. Su obra presenta una ambivalencia en la mirada, una falta de pertenencia, pero en un sentido diferente, porque su madre y su padre son descendientes de dos etnias mayas distintas. Rosa señala, yo en realidad no he tenido ese conflicto maya o indígena ladino en mi ser, no lo he sentido. Provengo de dos grupos distintos, de dos pueblos indígenas distintos y también de grupos sociales diferentes. La familia de mi madre campesina, la familia de mi padre comerciante, con otras posibilidades. En el pueblo del Quiché hay una fuerza muy grande. Ahí nunca sufrí discriminación. Viví ahí 11 años y luego me traslado a las comunidades cachiqueles. De hecho, en Chimaltenango hay un cambio muy diferente que me marcó. Ahí sí viví discriminación en los colegios católicos en donde estudiaba. Diferencia total en los colegios. Porque en el Quiché estudié con la teología de la liberación y luego regresé a Chimaltenango a estudiar una cosa muy diferente. Entonces sí fueron cosas conflictivas. También yo creo que al principio eso causó un poco de confusión para mí en esa búsqueda de reconstitución de mi identidad, porque son dos pueblos. Nací en Chimaltenango y soy cachiquel. Me crié la mayoría del tiempo en el Quiché. Lo que sé del idioma también es Quiché. Viví con mis abuelos mucho tiempo. Tengo las dos vertientes igual. Fue una fragmentación que me llevó a la búsqueda de la raíz y de reivindicarme como mujer maya quiché cachiquel. La escritura representa una búsqueda personal de creación. Yo creo que como un encuentro de libertad y autonomía, señala Rosa. Lo que se refleja en el siguiente poema, ese estar suelta, sin lugar de pertenencia, pero dueña advierte de sí misma y de su cuerpo. En ese sentido, el poema es desafiante. Implica la elección de la autonomía y la voluntad de asumir las consecuencias del desafío. Y les comparto el poema. Me desato el corte y el llanto antiguo que me acompaña. Me desato de quien aprieta mis nudos, me desata la madre mundo, me desata el padre mundo. Desatada ando por la vida, de un lado para el otro, pastoreando chivos entre el monte citadino, el monte rudo, el monte cóncavo, el monte de Venus, el monte pisado. Ando desatada, cuidado. Otro poema de los más conocidos, el poema Hace un mes,
expresa el desconocimiento, el rechazo y la discriminación de la que son objeto las mujeres mayas, que se ven obligadas a emplearse como mujeres domésticas en la capital. La violencia física y simbólica que sufren y la manera en que se ven forzadas a dejar de lado sus costumbres y tradiciones, sobre todo el dolor por ser obligadas a comunicarse en español. Lo anterior provoca un extrañamiento al ser apartadas de su comunidad y de ese código simbólico que les permite pensarse, nombrarse y autorrepresentarse desde una cosmovisión maya. Y cito el poema. Hace un mes vine a la capital. Mi tata nos abandonó y en la casa el hambre dolía. Ya trabajo en una casa. La señora dice que de doméstica, aunque no entiendo muy bien qué es eso. Me dieron un disfraz de tela. Ese día lloré mucho. Me daba vergüenza ponérmelo y enseñar las piernas. La señora dice que en mi pueblo todos somos chucos. Por eso me baño todos los días. Mi pelo largo lo cortaron, dice que por los piojos. No puedo hablar bien mi castilla y la gente se ríe de mí. Mi corazón se pone triste. Ayer fui a ver a mi prima. Voy contenta porque me puse mi corte. El chofer no quería parar y cuando iba a baja rápido arrancó. Apúrate, india burra, me dijo. Yo me caí y me raspé la rodilla. Risa y risa estaba la gente y mi corazón se puso triste. Dice mi prima que ya me voy a acostumbrar, que el domingo vamos al Parque Central, que hay salones de baile, que los grupos que llegan a la feria de allá de mi pueblo. Estoy en mi cuartito, contando el dinero que me pagaron, menos el jabón y 2 vasos que quebré. La señora dice que soy bien bruta. No entiendo por qué me tratan mal. ¿Acaso no soy gente, pues? Así termina este poema. En el sentido del olvido de la propia lengua, Rosa Chávez relata su experiencia. Yo crecí hablando español, en un contexto de guerra también, igual que lo señaló Mayacú, no leí ese fragmento aquí. Incluso en la familia, en parte por ese temor tan arraigado en las familias de ser tomados como subversivos, como por la discriminación. Lo llamo ahora porque yo reclamaba mucho eso a mi mamá, pero yo llegué a entender que la discriminación que vivió mi mamá, que vivieron mis abuelos, llega a niveles de cosas horribles, de pesadilla, de cosas que yo no me podía imaginar. Eso motivó que mis primos, toda mi generación de primos del Quiché, yo soy como la mayor, no habláramos o no nos transmitieran nuestra madre y nuestra abuela el idioma. Aunque mi abuelita nunca hizo caso, lo que yo sé fue de lo que yo pude compartir con mi abuela. Esas vivencias familiares y personales, producto del origen étnico, la llevan a asumir su compromiso en la escritura. Me empecé, cito, públicamente a reivindicar como una mujer maya. Pasé de la categorización indígena a mujer maya en este mismo proceso también de conocimiento, de descolonización de los saberes. El dolor producto de la conquista en el pasado y en el presente, el sometimiento forzado y la enajenación de la conciencia se encuentra en el siguiente poema. En ese afán de descolonizar el conocimiento da cuenta de un proceso de resistencia en el que de esa oscuridad obligada van surgiendo las nuevas generaciones y sus valores utópicos. Es un poema esperanzador que no se queda en la victimización a pesar del dolor que expresa. Y cito, las piedras fuimos marcadas con hierro candente. Quemamos nuestros ojos, vimos con la mirada volteada agujeros negros tragándonos en la infinidad. La muerte chineaba nuestra desgracia. Su perro lamía nuestras heridas escupiendo. Nuestra conciencia lacerada, ya al sabor de la tierra, no era el mismo. Los frutos caían antes de madurar. A escondidas fuimos creciendo, gota a gota en lo profundo de las cuevas. Así fue como nos envolvió el silencio del gran comienzo. Por eso les digo, es un poema esperanzador porque nos habla de ese nuevo inicio. Este poder curativo de la poesía se muestra en esa recuperación de la visión del mundo maya para deconstruir la cosmovisión occidental. Esta es la salida del conflicto que propone Rosa Chávez, reapropiarse de los bienes simbólicos que permitan construir una auténtica ciudadanía como integrantes de grupos étnicos que representan una proporción muy importante de la población en un país como Guatemala, en un país multiétnico.
y multilingüe como Guatemala. Y dice así: dame permiso, espíritu de camino. Regálame permiso para caminar por este sendero de cemento que abrieron en tu ombligo, por esta autopista de viento que corta el silencio. Permiso también a ustedes, pájaros, que rompen el tímpano del acero. Permiso piedras, permiso plantas, permiso animales animales que resisten en la neblina. Déjame pasar camino, deja que esa rabia que desorbita mis ojos se me salga en palabras dulces, palabras finas, zarandeadas, reventadas. Déjame pasar, que mi voluntad no se pierda. Déjame cruzar el barranco, la hondonada. Déjame, por favor, regresar a mi casa antes de que los volcanes canten, antes de que el discurso de los cerros escupa en nuestras bocas. Igual también reconoce el papel de las mujeres para la permanencia de la cultura y las tradiciones. También su conocimiento de la medicina tradicional y las plantas medicinales. Esa capacidad para hacer más agradable el mundo para las personas. En ese sentido, el poema La abuela del Temazcal es contradiscursivo a la práctica médica occidental. Y cito: curo con el calor de Tuj, enseño el respeto por el Tuj, curo con sudor, con humo de pericón, hierbabuena, altamisa, manzanilla, ruda, sal de venado, quequechte, salvia santa, suquinay, tabaco, con las puntas tiernas del pino curo. Sobo la panza de las embarazadas para voltear al niño, para acomodar a los niños que vienen de cabeza. Curo la descompostura. Pongo al útero y la matriz en su lugar. Fajo a las mujeres que se alivian. Curo el cuajo en los patojitos. Mido sus piernas. Les doy golpecitos en las plantas de los pies. Deshago con mis manos el dolor de cuerpo, el cansancio del espíritu. Curo el susto, caliento los huesos. Curo la enfermedad fría. Soplo en las articulaciones los dolores tibios y calientes. Pongo emplastes de chilca de helecho tierno. Pongo a cocer plantas ácidas. Reviso, quemo y entierro la placenta, los ombligos de mis nietos. Curo el ojiado de los muchachitos. Coso las 7 plantas que curan. Velo que el fuego del nuevo Tuj no entre en nadie, porque ese fuego es para las abuelas fallecidas. Agradezco a las 13 abuelas después de los partos. Agradezco cuando todo sale bien. Les ofrezco 4 candelas en las 4 esquinas. Pongo incienso y ja. Convoco a los protectores del Tuj. Les pido permiso a sus 13 sueños. Les pido ayuda en los tratamientos. Platico con Riti Tuj, la abuela del Temazcal. Ella es la que me presta su mano. Ella es mi mamá. En una parte de la entrevista que le hicimos, Rosa señala: las mujeres de mis 2 raíces son mujeres muy fuertes, mujeres muy, muy fuertes, abuelas con mucha fortaleza, además de física, creo que espiritual. También yo siento que son mujeres con poder. Eso a mí me modifica mucho mi concepción. Son mujeres muy poco sometidas. Mi madre, bueno, mi papá también, pero especialmente ella es la que nos inculcó la conciencia como mujeres, y yo creo que la conciencia social también. Lo que implica la conciencia social es también darte cuenta de la discriminación, del racismo. Mi madre fue una mujer trabajadora desde siempre. Entonces quizá también crecimos mucho en soledad. Sí, cerca de mis abuelos o teniendo a alguien que nos cuidara. Cuando uno es niña, hubiéramos querido que estuvieran más con nosotros, la cercanía y toda la transmisión. Pero en realidad sí crecí muy cerca de mis abuelos, mi abuela, mi abuelo. Yo tengo a mi abuelo como mi figura paterna más enraizada. Ya después lo entendí. Quizá como esa relación madre-hija que es muy, muy fuerte, muy importante, pero de pronto no es tan sana. Hay que sanar muchas cosas en el camino. Los niños tenemos guardadas muchas cosas. Mencionamos, cambiamos, pero la importancia del perdón permite el poder sanar esas relaciones madres e hijas. Rosa es nacida de comadrona, como el poema La abuela del Temazcal. El poema muestra el deseo por regresar a sus orígenes, su fortaleza y rebeldía, que él afirma como mujer maya que resiste y utiliza su poesía como un instrumento para apoyar a la transformación social de un mundo inédito posible. Nací de comadrona a los 9 días de mi nacimiento. A los 9 días de mi nacimiento, el abuelo se fue al monte en su morral, mi ombligo, seco como la tusa
lo colgó en un árbol de aguacate. De allí proviene la fuerza de mi espíritu y la seguridad de mis pasos. Finalizo esta presentación en las propias palabras de Rosa Chávez. Es para mí esa visibilización de lo que soy como mujer importante también, no como Rosa Chávez, sino que otras jóvenes mujeres vean que uno puede ser libre, puedo crear, uno puede escribir poesía y que eso le puede abrir a uno otro camino en la vida que no es un imposible, que no es una tontería, pero que lo vean también las mujeres de mi pueblo y que lo sepan reconocer también los hombres, las familias o quienes me ven. También el concepto de libertad, de la mano, la identidad. Con el paso del tiempo estoy en el camino de encontrarme más con mi identidad, con mi espiritualidad. Estoy en el camino de encontrarme, aún estando en un contexto urbano en el que no tengo mucha relación con el ámbito comunitario. No estoy separada del todo de eso, no solo por mi familia, sino también por el trabajo político. Ha habido tiempos en los que he estado más involucrada que otros, pero siempre he tenido y sigo teniendo un nexo fuerte con todo el movimiento político organizado maya. Y así termino esta parte de la exposición para, vamos a ver si se endereza y podemos, bueno, pues no, parece que no. Bueno, las preguntas, ya me estoy acomodando aquí. Sus preguntas. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctora, por las ideas que ha vertido. Ahora pasamos para los compañeros que puedan hacer sus respectivas preguntas para la doctora. Ella con mucho gusto está en la disposición de contestar. Doctora Sara García pregunta, dice, ¿qué poeta maya tuvo más impacto en su escritura? Calixta Gabriel, Maya Q y Rosa Chávez, para mí. El próximo, no el lunes sino el que sigue, Aida Toledo les va a comentar acerca de las poetas más jóvenes, de las poetas contemporáneas, y muchas de ellas aún no han sido publicadas. Para mí, desde acá, desde México y desde Aguascalientes, pues para mí era más accesible encontrar aquellas que habían sido publicadas que otras que todavía no lo son y que Aina sí entrevistó, platicó y que sí conocía. Espero haber respondido la pregunta de Sara. Bien, no sé si mientras llegan, yo sí tengo una pregunta, doctora. ¿Cuáles son las dificultades que se tienen, por ejemplo, para acceder al campo literario y que usted las ha identificado, digamos, por medio de las investigaciones que ha realizado en las comunidades indígenas? Es decir, ¿qué es lo que más dificulta el acceder a estas personas, a estas poetas, digamos, al campo literario, tanto para la publicación como para que estas obras circulen? El principal es aquí tengo varios poemas, varias preguntas que algunas como María Eugenia Ramos que conozco. Bueno, el principal problema es que en México y aún entre los mismos países centroamericanos se desconoce la producción. No solamente, ahora es menos. Cuando yo empecé trabajando, pues prácticamente se desconocía. Desde México no se puede hacer gran cosa. Tiene uno que ir a los países a buscarlas, a identificarlas. Desde los países tampoco conocían a las de los otros países. En el momento, pues ya se está salvando este problema. Cuando inicié yo esta investigación sobre las poetas indígenas y afrodescendientes de Centroamérica, alguien que apoyó, alguien muy importante fue Maya Q, porque ella hace varios años convocó, dentro de una de las ferias del libro, convocó y constituyó una red de escritoras indígenas y afrodescendientes. Entonces, cuando yo empecé a hacer este trabajo, en principio, yo sabía que Maya tenía un directorio. Y entonces yo le solicité a Maya su directorio. Entonces me lo hizo llegar.
Y yo también, pues Aida Toledo y yo, pues siempre hemos trabajado muy de cerca en las investigaciones que hemos realizado en relación con Guatemala. Entonces, también empezamos con Aida y introduje este proyecto. Todo lo que yo he hecho lo he sometido a consideración de la universidad para registrarlos como proyectos de investigación. Y en estos proyectos de investigación, Aida Toledo y su universidad siempre han sido corresponsables conmigo de eso. Entonces, pues con el apoyo siempre de Aida en Guatemala, y así cuando he trabajado en diversos países he tenido el apoyo de una colega de ese país, y con el apoyo de Maya Q, pues pudimos realizar, o pude yo en lo personal realizar esta parte de la investigación. Otra cosa que nos encontramos fue que cuando yo hice entrevistas a mujeres afrodescendientes centroamericanas, las hice por Skype. Yo les escribí y les dije, podemos hacerlo, y me dijeron que sí, hicimos la fecha. Pero cuando yo quise hacer las entrevistas con las escritoras mayas, ahí no. Entonces, pues bueno, lo importante para mí fue también que realicé una estancia con Aida Toledo en la Universidad Landívar, y ahí fue que hicimos esas entrevistas y generamos una buena parte del material para ese libro que tú conoces, Eduardo, y que al final les voy a dar yo el link para que lo puedan descargar. ¿Y había aquí otras preguntas? Sí. Florence dice, usted mencionaba el tema del respeto que ha llegado a obtener algunas de las escrituras por sus obras. Entonces su pregunta es, ¿ha sido fácil llegar a obtenerlo? Para las escritoras mayas o para las escritoras indígenas y para las escritoras afrodescendientes es difícil, muy difícil lograr romper el nivel de marginalidad de su producción, porque ahí hay dos niveles, como mujeres y también como indígenas o como afrodescendientes. Entonces se tiene que romper con dos niveles de marginalidad. Los varones tienen que romper uno, como indígenas, pero las mujeres tienen que romper y penetrar. No es fácil. Se requiere de mucho compromiso, se requiere de mucho amor por la escritura y de mucho amor también por los integrantes de la etnia. Entonces no es fácil. Es mucho más difícil. Yo les decía al inicio que Valle Escalante realiza una antología de escritura maya en Guatemala y que recupera, les dije, un cierto número de, aquí lo estoy buscando, lo que pasa es que quedó todo regado, y que de esos veintitantos, no, que de esos 16, 6 eran mujeres nada más. Entonces, pues eso nos da cuenta de las dificultades. Okay. Gracias, doctora. Alessandro León también pregunta, ¿existe algún dato o una fecha aproximada de cuándo comenzó la literatura maya en Guatemala? Sí, claro, lo acabo de decir al inicio de esta presentación. Si no me equivoco, aquí lo tengo. Ahí dije que la primera que inicia es Maya, que en 1986 escribe para una revista de la música de proyección folclórica latinoamericana. Después en el 90 en la revista Noticias de Guatemala. Entonces podemos decir que 1986 empieza la producción indígena en el país de mujeres. De hombres, pues sí hay uno o dos anteriores. Eso seguramente se los va a comentar Aida dentro de semana y media, dentro de 10 días. Sí. Algunos la datan con esas primeras pues sí, poemas que aparecen en una revista, otros con Calixta Gabriel con su primer libro. Entonces, pues depende. Pero en realidad, pues empieza con la poesía. Empieza con esos poemas que se publicaron en 2 revistas y ya después se publica el primer libro con Calixta Gabriel, que en ese momento estaba exiliada en los Estados Unidos. Y que probablemente por eso pudo publicar un libro, porque estaba allá, no aquí, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. María Eugenia se disculpa, pero dice de que
quisiera saber si las poetas que ustedes han estudiado escriben en su lengua materna o en español. Desgraciadamente escriben en español. Desgraciadamente, porque ellas han perdido buena parte de su lengua, en su mayoría. No digo que no haya alguna que no escriba en lengua, pero la mayoría escribe en español. Lo mismo sucede con las afrodescendientes. Escriben en español. Y muchas veces escriben en español y tienen que traducirlo posteriormente. Entonces, escriben en español. Esa es la pérdida de la lengua de la que se lamenta Rosa Chávez. Porque como crecieron en los tiempos de la guerra, el hablar lengua implicaba que eran indígenas y, ¿verdad? Pues les acarreaba serias consecuencias. Sí. Okay. ¿Qué más? Violeta Valiente pregunta, dice, algunas de las poetas escribieron poemas de corte erótico. ¿Qué papel juega la autoerotización del cuerpo dentro de la poética de estas autoras? Yo creo, en este momento, para mí el poema erótico es eso, el describir el erotismo del cuerpo, así como lo hizo Mayaku en Pobrecita Yo, también como lo hace Rosa Chávez. Pero que describan así el autoerotismo, no lo recuerdo en este momento. Yo creo que no. Yo creo que no me atrevería a asegurarlo, pero creo que el autoerotismo no ha sido fácil, ni siquiera en las escritoras occidentales. Sí conozco poemas de autoerotismo. En el verano pasado impartí un curso en la Universidad Rafael Andívar, era sobre la producción de cuentos, pero conforme yo iba dando las categorías y ahí había cuentos en los que se describía el autoerotismo, una de las alumnas escribió un poema en el que se describía precisamente ese autoerotismo. No sé, se iba a buscar la publicación de todos los trabajos que se hicieron ahí, algunos se iban a publicar en la revista de la Universidad Rafael Landívar y otros se iban a publicar en una revista Géneros de la Universidad de Colima, aquí en México. Pero la verdad yo no podría, quizá eso a lo mejor Aida el día 15 pudiera dar, ampliar esta información porque ella está trabajando o ella trabajó con las mujeres más jóvenes. Pero autoerotismo a mí me parece que no. No estoy segura, no lo puedo afirmar. Si conoce algunas, ojalá que no lo dijera, ¿verdad? para un trabajo posterior, o Dana trabajar eso en un trabajo posterior. ¿Sí? Ok, sí. Dana Quiñones pregunta, dice, ¿por qué considera usted, doctora, que estas poetas sobresalieron en la literatura? En la pregunta yo escuché algo de poetisas. No, se me perdió el resto de la pregunta, ahorita me lo vuelves a decir, porque vi en la pregunta poetisas. Desde la crítica literaria feminista, no es correcto hablar de poetisas, porque la palabra poetisa tiene una consideración de menor valor que lo que escriben los poetas varones. Si el lenguaje es neutro, ¿por qué para ciertas actividades que generan producciones, porque entonces sí se hace la diferencia para varones poetas y mujeres poetisas? Entonces no es pertinente la palabra poetisa. Ahora sí, dime la pregunta, Eduardo. Ok, dice, esa era, ¿por qué considera usted, dice, que estas poetas sobresalieron en la literatura? ¿Por qué sobresalieron en la literatura? Porque ellas han estado luchando fuerte con obra que es beligerante, que muestra la resistencia, que está reconstruyendo la identidad de ellas como mujeres y de la etnia maya, no como otredad, sino desde el centro del discurso, y que cuando hablamos del centro del discurso estamos hablando de ciudadanía, o sea que se construyen a sí mismos desde el centro como ciudadanas, como ciudadanos. Por eso es que ha sobresalido, o no ha sobresalido, por eso es que ha logrado entablar un nivel de
comunicación, un canal de comunicación con otras mujeres poetas, con otras mujeres indígenas, porque les está hablando y les está susurrando que no son otra edad, que son personas que se encuentran en el centro. Les están brindando fragmentos o partes de su historia de resistencia, de que no son pasivas, ni pasivos, ni sumisos, sino que dentro de esa gran población que es Guatemala, y esto pudiera ser igual aquí en México y todo, dentro de esa gran población, ellas están resignificando, construyendo nuevos imaginarios simbólicos para fortalecer su identidad y para poder dar los primeros pasos en los elementos de construcción de la utopía. Y cuando hablo de utopía no hablo de un sueño imposible, hablo de nuevas propuestas de sociedad, de lo inédito, de lo que no se ha dado pero que es posible. Entonces, en la poesía de las mujeres indígenas está eso, en estas. En las más jóvenes está también otra reflexión ya más centrada en el cuerpo, quizá más beligerante, quizá, pues sí, más así. Ok, ok, gracias doctora. Emilio pregunta que entonces, ¿considera usted que el movimiento político organizado maya puede alcanzar alguna vez el nivel el que tienen los ladinos mestizos? Pues no lo creo. Hablar de eso, siendo, Sería otra conferencia. no, siendo realistas, implicaría otras formas de sociedad, implicaría otra forma de educación, la recuperación de nuevos valores, todo un papel, sí, de reeducar, de desaprender y educar. Y en principio, a la población indígena, sí, 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 por supuesto. Pero también para la población ladina, para la población mestiza. Pero a hablar de nuevas formas de sociedad en donde no exista la discriminación, en donde no exista la desigualdad, claro, es así difícil. Es como decir ahora, en este momento, donde no exista la violencia de género, donde no hay, o sea, son toda una serie de valores que tenemos que aprender. Y claro, así como el movimiento feminista está poniendo las semillas, también el movimiento de mujeres indígenas está poniendo las semillas, está incorporando nuevos elementos simbólicos para pensarnos de otra manera, para pensarnos, nosotros decimos en el feminismo como mujeres sexuadas, con una conciencia de sí, con una conciencia para sí, igual para las mujeres indígenas, para los varones indígenas, igual para todos. Estamos hablando de que sí será posible, que tenemos que educar a nuestros hijos, por eso es importante el linaje matrilineal en este caso, porque son las mujeres, las abuelas, las que van virtiendo, las que van entregando, las que van educando en los nuevos valores, en las lenguas. O sea, hablar una lengua es hablar, como dice Rosa, su abuelita fue la que le enseñó, es hablar de todo un conjunto, de todo un imaginario que está organizado en esa lengua. Incluso hay palabras que no tienen traducción al español. Entonces, en algún momento, sería posible una nueva forma de sociedad, pues como dice aquel, en este momento, Galeano, ¿verdad? En relación con el infinito, con el horizonte. ¿Para qué se hizo el horizonte? Porque dice, doy unos pasos más y el horizonte camina más hacia atrás. Y sigo avanzando y sigue avanzando hacia atrás. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para caminar. Entonces es aquí igual, sirve para ir formando, para ir educando, para ir construyendo y legitimando nuevos valores, para que las personas cuenten con escritos en su propia, que reflejen su visión del mundo y desde ahí puedan pensarse, no desde fuera, no desde otra edad, no desde la fragmentación que le ofrece la cultura occidental, sino desde la propia
cultura. Y yo creo que ese es el valor de la escritura, y pensar que sí, el mundo se va a transformar, que nosotros, yo por ejemplo soy socióloga y le digo a mis estudiantes, nosotros como sociólogos tenemos que construir, trabajar y sembrar árboles fuertes. Quizá no vamos a ver cómo van creciendo esos árboles, cómo se van fortaleciendo, pero tenemos que hacerlo con la firme convicción de que van a crecer fuertes. Lo tenemos que hacer con la firme convicción de que nuestro trabajo sirve y vale para la transformación de la sociedad. Tenemos que hacerlo con pasión, tenemos que hacerlo con amor, y solamente así podemos transformar nuestras sociedades. No sé si eso Gracias, respondió. doctora. Ok, ¿Sí? tenemos varias preguntas, doctora. Entonces, Santiago Cifuentes dice, ¿cómo consideraría o definiría la poesía de las poetas mayas? Una poesía que Eh, recupera su historia de lucha y de resistencia. Una poesía que construye su identidad como indígenas, que fortalece su identidad como indígenas y que les brinda elementos para construir, sí, una identidad política, sí, un movimiento político así paso a pasito, y que la historia les ha enseñado que el enfrentamiento así brutal en este contexto, pues quizá no sea la mejor manera. Y eso es lo que está okay. ahí. Un reconocimiento de las mujeres del linaje matrilineal, un reconocimiento también de su cuerpo como mujeres. ¿Sí? Okay. Gracias, doctora. Dani de León pregunta si usted ha visto un crecimiento significativo en la actualidad sobre la literatura maya de mujeres. Sí, sí, cuando nosotras empezamos a trabajar para este libro que se publicó en el 2015, pues eran pocas las mujeres poetas conocidas para mí, desde aquí. Y Aida estaba ya penetrando, buscando el camino en relación con las poetas más jóvenes, las poetas que estaban empezando a producir, que todavía no escribían, y sí, claro, está creciendo. ¿Hasta dónde está creciendo? Pues habría que hacer, seguramente Aida, en lo que escribió para ese libro y en lo que ella ha seguido trabajando desde allá, porque ella vive en Guatemala, ¿verdad? Pues nos podría más ampliar, pero claro, ha crecido. Ha crecido como ha crecido el de las afrodescendientes en Centroamérica, como ha crecido enormemente en el mundo la escritura de mujeres, como ha crecido. Porque una vez que se visibiliza, una vez que se nombran los conceptos, una vez que se nombra la molestia, el dolor, la discriminación, pues entonces se crean los elementos para luchar, para construir una identidad política en contra de eso, para construir un nosotros, un nosotras, y brindar en la escritura nuevos elementos para continuar en esa lucha, en esa reflexión, desde el centro del discurso, desde un cuerpo sexuado femenino de una mujer indígena. Gracias, doctora. Gabriel Guer pregunta si es posible identificar tendencias estéticas desarrolladas por esta poesía maya que coincidan o se vinculen con tendencias y desarrollos del corpus latinoamericano. Claro que sí, claro que sí. Si partimos de la escritura de mujeres, de la escritura de mujeres latinoamericanas, y si partimos de las preocupaciones que alimentan esa escritura, nos encontramos con que son similares a las preocupaciones que alimentan la escritura de las mujeres mayas, pero además está ahí una preocupación adicional, que es la discriminación por etnia. O sea, la escritura de mujeres latinoamericanas se centra en la discriminación por género, por ser mujer. Aquí es la discriminación por ser mujer y por ser mujer indígena. Entonces, las formas en que esta se elabora,
las formas en que ésta se vierte, las formas en que ésta construye a sus lectores y lectoras mujeres, pues sí, como diría Humberto Eco, en su libro Un paseo por los bosques narrativos, cuando habla que cuando una persona escribe, está brindando las pautas, está brindando los elementos para que las personas se piensen, las lectoras se piensen a sí mismas y puedan identificarse. Entonces sí, pero se agrega esa otra forma de marginalidad que es por etnia. Gracias, doctora. Tenemos también con nosotros al doctor Rafael Lara Martínez y él hace una pregunta que más yo creo que ya la escuchamos con anterioridad, pero la voy a hacer. Dice, ¿las poetas mayas y afrodescendientes escriben en castellano o su labor es bilingüe? Las poetas mayas escriben en castellano. Las poetas afrodescendientes también escriben en castellano. Pero en Nicaragua hay un grupo de poetas afrodescendientes que escriben en criol. Entonces, en su mayoría escriben en castellano, pero hay alguna excepción, sobre todo entre las afrodescendientes, que sí escriben en criol o en una mezcla de criol, de inglés estándar y español. Aquí también, en la poesía que estuvimos viendo el día de hoy, pues de repente se incorporan, no de repente, también se incorporan vocablos mayas de las diferentes etnias, pero generalmente se escribe en español y ese es el problema. Una vez que está escrito en español, pues ellas, si lo quieren publicar en lengua, tienen que buscar quien apoye a la traducción, porque ellas no cuentan con los suficientes elementos para hacerlo. En relación con el doctor Lara, le quiero decir que yo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes fui alumna de su padre, del doctor Roberto Lara Velado. Entonces fui su alumna y me tocaron como herencia alguna de sus clases que él impartía en el Departamento de Sociología al que yo pertenezco de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en México. Bueno, continuamos tal vez al final. Edgardo Gutiérrez dice, ¿existen puntos de encuentro entre la poesía maya contemporánea y la literatura precolombina como el Quichevinac, el Popol Vuh o el Chilam Balán? Eso yo no se los puedo contestar porque yo desde mi formación no soy especialista en literatura indígena y tampoco soy especialista en literatura de Guatemala. Pero, así, de una manera muy superficial, muy desde fuera, yo diría que no me da a mí esa impresión, pero esa pregunta guárdensela para cuando vaya a Aida, ya le estoy haciendo su cuestionario a Aida, el 15 de junio, y ella que sí está formada, además yo soy socióloga, que ella que sí está formada en literatura, como licenciatura, maestría y doctorado, pues sí, ella quizás le pueda profundizar o le pueda decir. Ok. María José pregunta, ¿qué poema cree usted que tiene una carga más grande? No solamente por lo que dice el poema, pero también tomando en cuenta el contexto de la autora. Los que yo les compartí en este momento es precisamente, los escogí precisamente por esos criterios, precisamente por eso. Porque en el texto que yo les envié, que yo te envié, como en el libro que se generó a partir de una investigación de Aida y yo, pues hay más poesía, pero en particular, esta selección que yo hice responde a ese criterio, a esa inquietud. Ok, gracias doctora. Edgardo pregunta, dice, ¿es posible hablar de resistencia cultural en la poesía maya contemporánea? ¿O el cristianismo y el sincretismo ha influido en el contenido? Yo creo que toda la poesía que se escribe pues es de resistencia. En el texto en el libro y en el texto completo
pues hay una parte de la entrevista de Maya Q en el que ella dice que ella fue formada en la teología de la liberación y que ella estuvo trabajando durante un tiempo en una fundación de mujeres que incorporaban la visión de las mujeres dentro de la Biblia. Entonces ella desde ahí, buena parte de su poesía está partiendo también desde ahí, pero no para afirmarla, sino para desconstruirla, para romperla, para ofrecer otros elementos. Ahora, si la pregunta iría más en el sentido de si en su poesía hay elementos que incorporan visiones más tradicionales o que vienen trayendo, haciendo un recorrido de manera subterránea desde la época de la conquista, desde la época de la conquista hasta el presente, definitivamente sí. Yo no podría afirmar cuáles son esos elementos. Ahí habría que buscar un especialista. O sea, aquí tenemos futuros temas de otras tesis, de maestría, de doctorado, que puedan trabajar sobre eso. Pero esa no era mi inquietud para trabajarlo. Para mí la inquietud al hacer este libro y sobre todo al recuperar ese amplio estado de la cuestión que está en el libro, déjenme ver si nos acomodamos mejor, no, está en el libro, era recuperar un posible, pues no puedo decir catálogo, pero un posible listado de poetas de cuáles sí se ha logrado identificar producción. En el libro está algo y están los textos en donde se pueden ubicar. Y de cuál hay una, está registrado el nombre. Se sabe que escribió poesía, pero que no se ha logrado encontrar todavía la obra de ellas. Esa es una tarea también que está pendiente. De esas 29 posibles que se han incluido en estados de la cuestión, en el estado de la cuestión, en obras antes de 2014, antes de 2010, pues, ¿cuáles son de las que sí tenemos? ¿Cuáles son de las que no tenemos? Y aclaro que en ese estado de la cuestión que se hizo en ese momento no están las otras autoras jóvenes que Aida incluye y que les va a compartir el lunes 15. Entonces, ahí es un estado, son 29 autoras que hay que estar completando, que hay que estar identificando, que hay que estar buscando, que hay que estar indagando, que hay que estar buscando. Esto es un trabajo de arqueología literaria. Yo puedo decir que a lo largo de mi trabajo de estos 20 años, lo que yo he hecho ha sido arqueología literaria. Y que en principio yo trabajé a las escritoras occidentales. Después me di cuenta que no estaban las escritoras que pertenecían a las etnias ya fuera afrodescendiente o indígena. Y entonces seguí buscándolas, identificándolas. Pero que es en lo que yo he hecho, están ellas, están de quien he podido recuperar y están los elementos que ellas incluyen. Y ahí hay mucho para continuar trabajando en posibles tesis de maestría, de doctorado, de licenciatura, como hizo Jennifer cuando presentó su tesis de licenciatura, que estuvimos platicando, estuvimos en contacto, estuvimos revisando algunas de sus cosas, etcétera. Ahí hay muchísima información. Son elementos para que ustedes puedan seguir trabajando. Eso es lo que yo he hecho, siempre. Tratar de poner el piso para que se pueda seguir trabajando sobre ello. Ok, gracias doctora. Luis Franco pregunta, ¿cree usted que la literatura maya se perderá con el tiempo o irá evolucionando? De perderse no se pierde. No se pierde. De que va a ir evolucionando, por supuesto. De que muchas más personas, mujeres, varones, se van a ir contagiando de la frase, como se dice en la crítica literaria se van a ir contagiando. De que va a seguir creciendo,
pero también depende de cómo vayamos nosotros alimentando la inquietud. También depende de los estudiantes, de los académicos que estén dentro de esta y que dejen o paralelamente a seguir trabajando a los clásicos, esto, lo otro, empiecen a trabajar sobre esta otra ruta que es desconocida. Por ejemplo, el día que tú y yo platicamos por primera vez, tú me dijiste que querías en El Salvador. Entonces yo te dije, bueno, ¿y si hay? Me dijiste, sí, sí hay. Ese es un trabajo importante. Ese es un trabajo importante. ¿Quiénes son? ¿Qué están escribiendo? ¿Cuáles son sus temas? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Por qué escriben? Eso es un trabajo importante. Irlos recuperando. Y también, cuando nosotros los recuperamos y los entrevistamos y hacemos nuestras guías de entrevista para entrevistarlos, esas guías de entrevista tienen que contener en la manera en que preguntamos, con los elementos simbólicos que nosotros preguntamos, tienen que contener o tienen que brindar a nuestros entrevistados, a nuestras entrevistadas, nuevos elementos simbólicos para que piensen, para que reorganicen su identidad, su experiencia de otra manera. Esa es la manera en la que nosotros estamos contagiando, en la que nosotros les estamos brindando nuevos elementos para que se piensen, nuevos elementos para que escriban, nuevos elementos para que reflexionen, nuevos elementos para que transmitan, nuevos elementos para que transmitan ese universo simbólico maya o ese linaje matrilineal maya. Entonces eso es lo que yo podría decir, por supuesto que va a crecer. Apenas está empezando, apenas en este siglo se empezó a escribir críticas sobre ellos. Antes no, apenas en el siglo XXI se empezó. Okay. Julio Cepeda, doctora, pregunta que aparte de la temática de resistencia que ya usted ha expuesto, ¿qué otras temáticas tocan las autoras mayas? Las autoras mayas sobre su historia, sobre su resistencia, sobre la identidad maya frente al espejo que les brinda la cultura occidental, eso en relación con el compromiso con la etnia y en relación con las mujeres mayas, pues también hablan en principio sobre su cuerpo, por supuesto, hablan sobre la discriminación que sufren por ser mujeres, como las de las domésticas, que no son los varones, que son las mujeres, hablan sobre las violaciones que han sufrido, hablan sobre los procesos y las experiencias que les han afectado a ellas como mujeres. O sea que en sus textos nos encontramos sobre los procesos, la marginación que afectan, la discriminación que afectan como mayas y como mujeres. Por eso hablamos que estamos trabajando en un doble nivel de marginación, por ser mayas y por ser mujeres. Ok, gracias, doctora. Erika Irinia dice, en varios de los poemas leídos se visibiliza el estado de marginación de la mujer. ¿A qué se debe el interés de las mujeres indígenas en abordar este tema que desde su cultura autóctona también es considerado como natural, digamos, ver a la mujer como el otro, digamos? Precisamente en los textos de las mujeres indígenas está esa reivindicación de que ellas en su cultura no son el otro. Y también está esa demanda por la igualdad. Ahora, se me pasó la otra parte empecé por la segunda parte y me faltó la primera. ¿Cuál era la primera? ¿Puedes repetir, Eduardo? Ya. En varios poemas leídos se visibiliza el estado de marginación de la mujer, dice. ¿A qué se debe el interés de las mujeres indígenas en abordar este tema desde su cultura autóctona? También la marginación. Okay. La marginación, un ser marginal, se refiere a la concepción de sí mismo desde la marginalidad. O sea, no están en el centro. No como ciudad. Cuando hablamos del centro, estamos hablando del concepto de ciudadanía. Cuando hablamos de marginalidad, estamos hablando
de que no somos ciudadanos, porque ¿quiénes son en esta cultura occidental? ¿Quiénes son los ciudadanos? Pues los occidentales, ¿verdad? Y los indígenas son marginales en ese discurso, quedan fuera del concepto de ciudadanía. Entonces, este concepto de marginalidad pues es importante para hombres y para mujeres, porque están en los márgenes del discurso de ciudadanía y por eso interesa. Y además en su escritura, del discurso de ciudadanía también desde la concepción que tienen los varones o la cultura maya respecto a las mujeres. Entonces ellas están demandando esa construcción de ellas como ciudadanas dentro de su etnia y en la cultura. Esa es la lucha y es una fuerte lucha. Y por eso yo en algún momento les dije que esta lucha, sí hay poetas varones, sí, pero que la lucha está siendo sostenida en buena parte por las mujeres, que son más mujeres poetas indígenas que varones poetas indígenas. Y esto no solamente se da en relación con los indígenas, también se da en relación con la escritura afrodescendiente. Gracias, doctora. Diana Vallejo pregunta, aparte de darles las gracias, pregunta sobre la cosmovisión que revelan las escritoras, ¿qué tanto la comunidad literaria ladina ha ahondado más? Ha ahondado más en la cosmovisión, o sea, ha ahondado quizá cuando identifican los textos, identifican y hacen crítica literaria a partir de esos textos, pero generalmente se hace a partir de los conceptos, de las preocupaciones, lo que a ellos les interesa como occidentales, pero no desde un cuerpo, o sea, como ladinos, como occidentales, pero no desde la propia concepción del mundo indígena. Entonces, se requieren intelectuales orgánicos que surjan desde la propia etnia, desde los diferentes grupos étnicos. Porque además, como ya se vio con Rosa Chávez, ella dice, las dos visiones del mundo que se tenía entre los quechí y entre los cachiqueles eran muy diferentes. Entonces ella de repente se sentía un poco desubicada en eso, en la búsqueda de su identidad desde ahí. Entonces, sí, se requieren intelectuales orgánicos que desde sus preocupaciones y experiencias particulares y desde los puentes que puedan establecer con sus iguales, con sus pares puedan hacerlo. Y en ese sentido, los occidentales o los académicos o los intelectuales que no somos, y me incluyo yo, que no tengo origen maya, que no soy tampoco guatemalteca, pues yo lo estoy haciendo desde la crítica feminista, fundamentalmente. Esa es mi preocupación y eso es lo que yo he trabajado. Pero igual, cómo las mujeres mayas viven su experiencia de ser mujer, cómo las mujeres occidentales viven su experiencia de ser mujer, cómo las mujeres letradas viven su experiencia de ser mujer, cómo las mujeres con poco acceso a la educación viven su experiencia de ser mujer. O sea, con esto, ¿qué quiero decir? Que no hay mujer uno, sino mujeres. Y con esto, ¿qué quiero decir además? Que se requieren intelectuales orgánicos desde ahí. Se requieren autores o se requieren investigadores indígenas que trabajen sobre ello, desde esos valores, desde esas inquietudes, desde esas experiencias. Entonces, pues se requiere, y los occidentales como yo, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos ahí brindando un primer acercamiento para que otros investigadores puedan contar con algo, con algún elemento para poder seguir trabajando. Y si esos investigadores son indígenas, varones y mujeres, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, no sé si estoy contestando o no, pero eso es. Ok, está bien. Gracias, yo creo que sí. Bien, Leila pregunta sobre si considera usted que la marginalidad por etnia
en estas poetas mayas ha sido un obstáculo para difundir sus obras en países extranjeros. Y si esto es así, ¿por qué? Son poco difundidas al interior y fuera. Esto depende de cómo se va institucionalizando también en la academia ese tipo de construcción, ese tipo de textualidades. En la academia norteamericana se cuenta con programas que trabajan desde los estudios culturales y literarios y que tienen su foco de atención puesto en las culturas también indígenas. Un foco de atención que fue muy importante durante la guerra civil y que después se fue diluyendo, porque en ese momento pues todos teníamos puestos los ojos en Guatemala, todos teníamos puestos los ojos también en la población indígena, todos teníamos puestos los ojos y bueno, la institución, la academia estadounidense, que además contaba con recursos económicos, pues digamos que ahí en buena parte se han incluido en antologías, se han incluido en los programas de estudio, se han trabajado dentro de lo que son los estudios culturales, ¿verdad? Pero es eso, porque el tema como que se ha venido institucionalizando institucionalizando dentro de la academia norteamericana, en menor parte en la academia europea, pero bueno, cada vez más se está haciendo. En México, pues no se ha logrado eso, quizá en la frontera con Chiapas, pero es eso. Institucionalizar, ¿qué quiere decir? Cuando un tema, cuando una disciplina, cuando un corpus de conocimiento se empieza a enseñar en las universidades, se empiezan a publicar en revistas, que se encuentran líneas de producción en las editoriales universitarias y en las editoriales comerciales. En ese momento podemos hablar de una cierta o de la institucionalización de una disciplina o de un corpus de conocimiento. Y ese proceso se inició con la literatura indígena guatemalteca y hubo así como que hubo un impasse y ahorita pues se está retomando. Y yo creo que ese tipo de eventos, ese libro nuestro y ese incluir ya este tipo de problemáticas y la discusión en programas de posgrado como el de ustedes forma parte de esa institucionalización, los primeros pasos en Centroamérica, o se va continuando con los pasos en Centroamérica. Eso es importante, que en los programas de posgrado se discuta sobre esto y que los estudiantes hagan tesis sobre esto, que se incluya en la discusión, que se publique en las revistas, que existan revistas para la publicación de este tipo de textos, de este tipo de textualidades. Eso forma parte del proceso de institucionalización y creo que se está en ese camino. Más, repito, en la academia norteamericana y apenas se está iniciando en la academia centroamericana porque están llegando, porque están arribando muchos profesores, muchos académicos, muchos investigadores que fueron educados en esa academia norteamericana. ¿Sí? Ok. Luis Antonio, doctora, pregunta de que en uno de los poemas que usted leyó, una de las muestras poéticas, se hacía referencia a que las personas deben de andar desatadas. Entonces él pregunta a qué se refiere que las jóvenes deben de andar desatadas. No es eso precisamente que las jóvenes deben andar desatadas, pero bueno, de cierta manera sí. Desatadas quiere decir sueltas respecto a qué? Sueltas respecto a todos esos valores que construyen a las mujeres, en principio, como mujeres pasivas, como mujeres limitadas al ámbito de lo doméstico, como mujeres que no producen conocimiento, que no producen ciencia, que
que no, en el ámbito de la historia, en el ámbito de lo público, que rompan con todos esos moldes que limitan a las mujeres, a la casa, a los hijos y al marido. Y también con todos esos conocimientos que desde la propia etnia también discriminan a las mujeres en su propia etnia. O sea, romper, deconstruir con todo eso y construir otra cosa nueva. Además, Rosa Chávez dice, y cuídense, porque yo ando desatada. Así termina, ¿verdad? Ahí ella nos deja la incógnita desatada. ¿En qué sentido? En el sentido de romper con los moldes que nos someten, y entre esos moldes también está el del cuerpo, el de la sexualidad. Entonces, pues sí, es una invitación no a que anden desatadas, viviendo una sexualidad así, promiscua, que creo que es el sentido de esa pregunta, sino en el sentido de ser ellas las que le den el valor a su propio cuerpo, decidan su propio cuerpo y amen, cuiden y respeten su propio cuerpo. No desde la cultura masculina occidental, sino desde ellas mismas, desde un cuerpo sexuado de mujer indígena. Ok, Edgardo Gutiérrez, doctora, dice, tomando en cuenta los acontecimientos atroces en la historia de los pueblos mayas durante las dictaduras en Guatemala, ¿existe presencia de esta conciencia histórica colectiva en la poesía maya contemporánea? Sí, claro que existe conciencia, por supuesto. De hecho, tanto Maya, en la entrevista que le hicimos, como Rosa, hablan de esto. Y por eso, y también esta Calixta, Gabriel, por supuesto que existe conciencia de eso. La manera en que lo vierten, en que lo expresan, es sutil, pero es sutil para poder ir penetrando, porque si se enfrenta de golpe con algo, lo que produce en los lectores, en las lectoras, es un cierto rechazo. Entonces se tiene que hacer de una manera sutil, que vaya penetrando, que brinde nuevos elementos simbólicos a las personas para que se queden pensando sobre ello, para que reflexionen de otra manera de sí mismos, para que sepan que esa lucha interna afectó, como afectó hace 500 años la llegada de los españoles, que de hecho hay otros poemas que hablan, no traje ninguno conmigo, de que esta lucha, este dolor, este sufrimiento viene desde hace 500 años hasta el presente. Entonces sí, ahí están, pero no es el enfrentamiento para que una persona empiece a leer y diga, ay no, rechace y dije, ay luego, estas mujeres, ¿verdad? Estas mujeres indígenas, ¿verdad? Y lo deje, no, de una manera sutil para que penetre, para que entre y la persona se quede pensando, reflexionando. Sí, sí están ahí. Diana Vallejo pregunta que si desde la academia, ¿qué iniciativas existen para procurar la restauración de esas lenguas y sus símbolos? Desde la academia, en el caso de los indígenas, las indígenas centroamericanos, afrocentroamericanos, pues esas iniciativas tendrían que venir desde ahí, desde de la propia, o sea, nosotros como investigadores brindamos los elementos, los entregamos, los canalizamos a las personas que están ahí a cargo de reproducir pues estos conocimientos, de incluirlos en sus planes de estudio, de incorporarlos a lo que se enseña. O sea, el proceso de institucionalización también implica eso, que se enseñe dentro de las escuelas primarias, secundarias. O sea, cuando estamos en esos niveles, pues no se les enseña la historia de su pueblo, la historia de los indígenas, la historia de la conquista, su participación, esto está en los testimonios, su participación en la guerra. Eso no se enseña. Entonces, la institucionalización está en que se enseñe también.
y a cargo, ¿y quién tiene que incluir esos contenidos? Pues las personas que están a cargo de diseñar lo que dentro de los espacios de educación, cultura, etcétera, de incluirlos en los pensum, le dicen ustedes, en los pensum de lo que se está allí en las universidades. Entonces, eso es nuestra responsabilidad como sociólogos, como pedagogos, como personas que estamos comprometidas. Y si estos, además, son personas indígenas, pues mucho mejor. Esto se está dando en Nicaragua, más que en ningún otro lado. En Nicaragua hay programas encargados de incorporar esto, de reflexionar sobre estos contenidos y se les está incorporando. Pero en Guatemala, pues no sé hasta dónde está eso, pero eso forma parte de nuestra responsabilidad como academia comprometida con la cultura o comprometida con desconstruir esos contenidos occidentales de la cultura que solo toman en cuenta a las personas. Y bueno, ese es el concepto del ciudadano, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos como WASP, W-A-S-P, por sus siglas, blanco, anglosajón y protestante, que traducido a nuestras culturas sería pues blanco, o entre más blanquito mejor, ¿verdad? Por eso siempre decimos, ay, cuando nace un niño, pues mira, o una niña está morenito, pero no te preocupes, con el tiempo se va a blanquear. Somos profundamente racistas, ¿verdad? Entonces, blanco, entre más blanquito, mejor. Que anglosajón, pues se refiere que la cultura occidental. Protestante se refiere a las diferentes etnias cristianas, ¿no? WASP y protestante. También es el varón, que es propietario. O sea, ese es el concepto del ciudadano que surge de la Revolución Francesa y que tiñe todos los conceptos de ciudadanía de nuestra cultura. Y todos los que no somos eso, mujeres, indígenas, afro, etcétera, estamos en los márgenes. Y a nosotros, como académicos que hemos logrado penetrar, romper esos márgenes, nos corresponde ir allanando el terreno para que otros lo hagan. Entonces, yo sé que la respuesta a sus preguntas nunca es sencilla, pero esa es mi deformación como socióloga. Espero que sí esté respondiendo. Ok, yo creo que sí, doctora, a mí me parecen excelentes. Buenos días, doctora. Jimena García dice, se mencionó sobre cómo las mujeres indígenas luchan por tener un impacto como escritoras. ¿Cuál cree que es su mayor obstáculo? El canon, la institucionalización que se ha hecho del canon, la institucionalización que se ha hecho de el canon, las formas de escribir, los temas, cómo se escribe, cómo se expresan, lo que dice, a quién están dirigidos, pues eso, ¿verdad? La institucionalización que se ha hecho hasta el presente de la historia, de la literatura occidental, como la importante, como la única, y lo demás queda fuera, queda en los márgenes. Okay. Gracias, Ese doctora. es el problema, y que además las otras estructuras en relación con el canon, que sería lo que se vende, lo que se publica, lo que se enseña, ese es el problema. ¿Hasta dónde? Y la verdad es que han hecho milagros con todos esas limitantes para poder penetrar ese territorio que ha sido ya canonizado de canon, pero que también como de santo, ¿verdad? Que ha sido así. Entonces sí, es un gran esfuerzo para penetrar el territorio, ubicar las fisuras por las cuales pueden transitar y deconstruir. Gracias, doctora. Ale Gómez dice, le agradece por la conferencia, pero dice, sabemos que antes era mucho más difícil que el pueblo indígena y que las mujeres se dieran a conocer o se tomaran en cuenta. Entonces, ¿qué cambios han habido en la sociedad que permita y beneficie a las mujeres en estos momentos para publicar y darse a conocer a través de los poemas? ¿Qué cambios se han dado? Bueno, en principio, pues los acuerdos de paz en Guatemala. Ese fue un cambio fundamental que les permitió asumirse
como indígenas, porque antes ni siquiera podían decirse. Y para ellas era peor porque son las mujeres las que usan el corte, ni siquiera podían usar su corte. Entonces, un cambio fundamental ha sido la firma de los acuerdos de paz, que digamos que dio permiso, entre comillas, a la población indígena de existir y de mostrarse y de escribir. Ese ha sido un cambio fundamental. Eso es para mí el cambio. Y también el encontrar académicas, porque en su mayoría han sido mujeres que han querido penetrar este territorio, que han querido estudiar. Una excepción, como yo les decía, era Valle, este Valle que hizo esta antología de poetas mayas, en el que incluye 6 mujeres, y que según yo, y por las pistas que él da en la introducción, él es también un poeta maya. No me consta, porque no lo conozco personalmente y no le he preguntado. Pero en lo que él está escribiendo en la introducción nos está brindando pistas para asumir que él es un académico maya. Entonces, desde ahí. Y otras mujeres, pues que lo han hecho, académicas, y además entre ellas también está Mayakú, que ha escrito sobre ellas. Y otras, hay 2 o 3 de la Academia Norteamericana, y en su mayoría pues son centroamericanas. Y una mexicana que anda por ahí perdida todo el tiempo metiendo, de chute como dicen, metiéndose donde no la llaman, ¿verdad? Pero bueno. Ok, gracias. Diana Vallejo pregunta también, doctora, que si, por ejemplo, la otredad, digamos, en la cosmogonía indígena es una constante, pero ¿cómo es entendido desde nuestra lengua? Asumo yo que en el español. La cuestión de la otredad. La alteridad. El otro diferente. El otro diferente. O sea, cuando hablamos de la otredad, dentro del feminismo estamos hablando, ¿quién es el ciudadano? El varón. La otredad son las mujeres diferentes a el varón. El opuesto a el varón es el alter de el varón, que no es considerada ciudadana en esa cultura. La otredad. Entonces, el movimiento feminista puede ser que inicia, pues que tiene formalmente de haber iniciado hace 55 años, más o menos, como movimiento feminista en los Estados Unidos, pues podría ser como una especie de ruta a seguir para el movimiento indígena organizado de mujeres. Sí. Hay algo que yo le quería decir a la persona que preguntó sobre las políticas de institucionalización para ir institucionalizando, bueno, en México, no voy a hacer mucho rollo, en México hubo una política para integrar a los indígenas a la cultura, digamos, occidental. Se abrieron escuelas a las que los indígenas tenían que asistir, pero ahí no, todos los conocimientos eran en español, eran en castellano, no en lengua. O sea, para ellos institucionalizar políticas para incorporar a los indígenas a la cultura occidental es escuelas que no hablen, en las que pues hablen en español, los contenidos en español, la historia la historia occidental, todo eso. Y eso es lo que se consideraba como políticas para incorporarlos. Entonces, ¿hasta dónde? Eso se terminó. Ya no es así. Ya las comunidades indígenas tienen sus propias escuelas donde aprenden en su propia lengua, pero así se entendió en sus inicios. Yo no sé qué está sucediendo en los países centroamericanos en relación con esto. Ahora sí, para cerrar, como tú querías. Okay, sí. Diana Vallejo pregunta si Rigoberta Menchú marcó esa brecha con su libro Soy Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Ella lo visibilizó ahí, en ese libro, con toda la academia americana y europea. Fue una gran discusión la que se dio en torno a ese libro que es de testimonio. Incluso se cuestionó si el libro la autoría de ese libro correspondía a ella o correspondía a la mujer
Elizabeth Burgos, creo que se llama, que lo escribió. Se supone que Rigoberta Menchú le contó a Elizabeth, pero como no había un puente común de idioma entre ellas, hubo también un guatemalteco muy, muy, muy conocido, que ahorita se me olvida su nombre, que hizo el proceso de mediación. ¿Hasta dónde? El cuestionamiento fue ¿hasta dónde? En ese proceso de contar, de relatar y traducir, está realmente capturada la cultura, la conciencia, la reflexión, la cosmovisión del mundo indígena. Bueno, pues es una cuestión que queda allí en el aire. Pero de que visibilizó y puso en la agenda académica norteamericana, guatemalteca, europea, una discusión, pues sí, es importante. Posteriormente, pues esta Rigoberta también escribió poesía. La niña de miel, creo que se llama el libro, La niña de gota de miel, algo así. Ella también escribe poesía. Yo no la incluí en esto, bueno, la incluí como persona ahí, su nombre, pero porque ella es una mujer que ha sido lo suficientemente visibilizada, que no es necesario ahondar, que es más importante ahondar sobre otras que no han sido visibilizadas. Por eso también en los otros textos que yo he escrito sobre la literatura centroamericana de mujeres y que he analizado, pues no incluyo tampoco a Yoconda Belli, porque ella de por sí ya está ahí. Y me parece entonces importante recuperar autoras que no están allí y que son otras las condiciones que las colocaron ahí. Entonces, pues bueno, yo pongo mi ojo en lo que no está todavía. Luis Borja pregunta, primero saludarla y tiene varias preguntas, entonces vamos a ir unas cuantas. Dice, la primera es, ¿cómo ve usted el panorama centroamericano de las poéticas indígenas? Tengo que confesar que yo sí. de las poéticas indígenas conozco muy poco. Conozco pues, lo que pude aprender en esta entrada a la guatemalteca, a la poesía guatemalteca de mujeres indígenas. Conozco también algo sobre las mujeres nicaragüenses, las poetas indígenas nicaragüenses del Caribe nicaragüense, algo. Y conozco también algo, pues creo que nada más, párale de contar. Quizá tengo más conocimiento sobre las poetas afrodescendientes y la escritura afrodescendientes. ¿Por qué? Porque fue más fácil llegar a ellas, eso es lo curioso. A ellas les escribía yo por correo electrónico, hicimos entrevistas por Skype, y con las poetas guatemaltecas, a pesar de que conocía yo a Mayacu, pues tuve que ir a Guatemala para entrevistarla. Entonces fue más difícil con ellas. Pero, pues sí, mi conocimiento sobre la poesía indígena de mujeres centroamericanas es muy limitado. Pero ya el lunes 15 van a tener ustedes a Aida, que ella sí tiene un conocimiento más amplio, porque ella es guatemalteca, porque ella, su formación fue en literatura latinoamericana, en cultura y literatura, maestría y doctorado y cultura en latinoamericana en la Universidad de Pittsburgh, que es el centro de los estudios culturales y literarios, es el centro académico de ese tipo de conocimiento. Entonces ella seguramente el lunes 15 se lo pueden preguntar y les va a dar toda una cátedra sobre eso. Ok, gracias. Una segunda pregunta dice, ¿considera que lo poscolonial y lo decolonial serían esas miradas que permitan dialogar con los otros saberes sin la postura desde lo ladino? Así es. Y yo creo que la que entre Maya y Rosa está más comprometida en eso. Maya también, pero Rosa está más comprometida, o lo asume, lo expresa lo expresa en la entrevista que hicimos y lo expresa en su escritura más que Maya. En el libro que, ahorita les doy el link para que lo puedan buscar, al final del libro como anexos viene la transcripción completa de la entrevista de Maya y de la entrevista de Rosa. Una transcripción novedosa porque se fueron eliminando todas las preguntas
y se construyó un discurso en el que permaneció siempre la voz de ellas. Se eliminaron las preguntas para que la voz de las académicas quedara fuera, y se le estructuró de tal manera que su voz siguiera hasta ahí, estuviera siempre ahí. Entonces ustedes pueden leer esas entrevistas tal como ellas la expresaron. Luego dice Luis, ¿cuáles son los retos que tiene la crítica literaria en cuanto a la aproximación a las poéticas indígenas? ¿Cuáles son los retos? Lo que yo hice para fines de esta presentación y desde lo que está en el libro fue establecer ciertos criterios para poder, un abrazo María Eugenia, sí, ciertos criterios que estaban presentes, ciertas categorías que estaban presentes en los textos y de ahí trabajar. Identidad, resistencia, historia, y puede haber más. Entonces, identificar las categorías a partir de los propios textos, no de lo que yo quiero investigar como investigadora, o no desde mis preocupaciones, sino desde las preocupaciones que están ahí en los textos. Y entonces mirar y releer con esos lentes lo que se está escribiendo. Entonces, yo por ahí me iría. Entonces, y la verdad es que ya en este momento, como estoy preocupada por lo que me está diciendo aquí el iPad, ¿verdad? La pantalla, y porque ya no los veo, pero sí sé que me están escuchando, ya se me olvidó el resto de la pregunta. ¿Cuál era? Sobre cuáles eran básicamente los retos de la crítica literaria para la aproximación a las poéticas indígenas. Si nosotros tenemos los conceptos desde la crítica literaria occidental y desde ahí partimos, pues sí, está bien, es un primer momento. O desde la crítica cultural, está bien, sobre todo desde la crítica cultural está bien, porque la crítica cultural lo que recoge es la historia de aquellos que son diferentes a lo WASP, al concepto de ciudadanía occidental, está bien. Pero si nosotros seguimos aproximándonos y profundizando más, identificando las categorías desde una propia crítica indígena, con intelectuales académicos indígenas, con preocupaciones de la vida cotidiana y de las experiencias de los grupos indígenas, pues ahí sería. O sea que otro reto es construir las propias categorías con las cuales se pretende trabajar, y esto implica un proceso de desconstrucción. Entonces, por ahí tendría que ser la ruta. Muchas gracias, doctora. Y más allá del discurso de resistencia y de visibilización, ¿cómo conciben a las mujeres poetas en su propia comunidad? Pues, bueno, desde la sociología, desde los estudios culturales, pues uno siempre tiene que situar primero el contexto en el que están insertas estas mujeres poetas. Ese contexto, cuáles son los límites, cuáles son las estrategias, o sea, cuáles son los límites. Y una vez ubicando el contexto que las limita y al que ellas se enfrentan a su aquí y su ahora, poder entonces ubicar con qué estrategias están ellas subvirtiendo en sus estrategias discursivas, están subvirtiendo y están subvirtiendo en sus textos. Y bueno, cuando las poetas o cualquier escritor está escribiendo para alguien, está pensando en ciertos lectores, como dice Humberto Eco, está pensando en un cierto lector, lectora. Entonces, cuando le brinda eso, le está brindando pautas para que piensen y reflexionen sobre sí mismos, y cuando actúen desde la capacidad de agencia que cada uno tenga, puedan transformar su realidad, puedan construir en un sentido de utopía, no sueño imposible, de un modelo de sociedad basado en valores, en normas diferentes. Ok, gracias, doctora. Quizás la última pregunta, yo creo de que ahora sí, para cerrar, ya, ok, la lengua castellana, ¿la lengua castellana no funciona como un elemento colonizador o es algo que debemos de abordarlo con más cautela? Claro,
que es un elemento colonizador. Por supuesto que lo es. Pero debemos, cuando nosotros intentamos subvertir ese descolonizar esa forma de pensamiento, tenemos que saber, conocer, tenemos que ser especialistas en lo que esa lengua está ofreciendo, en el universo simbólico que está transmitiendo, en las metáforas que utilizan, en las frases, las palabras, en los conceptos, en todo eso. Y una vez que somos especialistas en eso, con todo ese conocimiento desde dentro, podemos romper, subvertir, deconstruir. Si no hemos logrado ese nivel de conocimiento, no lo podemos hacer, porque nos está colonizando. Pero cuando nos hemos apropiado de eso para hacer la crítica, para deconstruir y para ofrecer universos simbólicos alternativos, entonces sí. O sea, hay un libro, Alicia no en el de País de las Maravillas, sino Alicia en el espejo, en la que ella penetra en el espejo y lo recorre. Solo recorriendo el espejo, y es más, en esa situación de ella, en ese libro, en que lo está recorriendo al revés porque en el espejo cuando uno se mira, pues todo está al revés, y cuando lo ha podido recorrer al revés desde dentro, es que ya lo puede manipular, lo puede romper, lo puede salir de ese espejo y poder desconstruir. No sé si me voy a entender. Sí, sí, claro. Bien, doctora Consuelo, de parte de la maestría, de parte de la Universidad de El Salvador, nosotros estamos muy agradecidos con las ideas que ha desarrollado, por el tiempo que nos ha brindado, por las respuestas que nos ha dado. Yo sé que quedan, digamos, las bases para nuevas ideas, nuevas líneas de investigación, tanto dentro de los estudiantes de la maestría de estudios culturales como para los oyentes que están con nosotros, para poder, digamos, encaminar las investigaciones de futuros trabajos hacia algunas de las pautas que usted ha brindado este día. Muy bien, Eduardo, me pide una de las compañeras no se me olvide darles el link, se los doy en este momento. Okay. https transversal editorial.uaa.mx transversal ebooks.html. El compañero Luis Borja acaba de subir un link, me parece que ese es. Sí, ese es ebooks.html. Desde ahí lo pueden descargar. Y bueno, ahí hay otros más. No sé si nomás el título creo que es La escritura de poetas mayas, ¿verdad, doctora? Es sí. El que usted hizo con la doctora Aida Toledo. La escritura de poetas mayas contemporáneas, producida desde excéntricos espacios identitarios. Consuelo, y ahí está. Sí, se ve, se mira. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Okay. Muchísimas gracias, doctora. Se lo agradecemos infinitamente por todo. Al contrario, gracias a ustedes. Realmente estoy muy agradecida de esta invitación, porque como yo soy fundamentalmente, académica, yo me gusta transmitir estos conocimientos que puedan servir a los estudiantes. Yo enseño a estudiantes de licenciatura en sociología, a estudiantes de maestría y sobre todo de doctorado. Entonces, pues para mí esto ha sido una gran experiencia que aprecio mucho, sobre todo porque pues yo doy talleres, cursos, seminarios de investigación en estudios culturales, en estudios de género, pero no en literatura de mujeres centroamericanas. Y para mí es muy así, alimenta mi alma y mi espíritu poderlo hacer aquí o ahí con ustedes en Centroamérica. Muchísimas gracias.
Ok, gracias. Gracias a todos por haber participado este día. Los esperamos siempre para el próximo día lunes 8 de junio para una nueva sesión de parte de los estudiantes de la Maestría en Estudios Culturales. Muchas gracias a todos.